es decir, es un dirigible y no un dirigible, Dame el pedido. nos sentiremos mucho más seguros todos Un muy conocido y famoso viajero vino a verte. y ya, con esta experiencia, esperamos construir el dirigible un poco más rápido. Hola a todos, están en el canal Dirigibles de Nueva Generación. Soy Julia Shishkina. Este es otro podcast y hoy tenemos como invitado a una persona que nos ha dejado boquiabiertos, porque aún no hemos asimilado los dirigibles clásicos y él no ha seguido el camino conocido, sino que está inventando y construyendo dirigibles alternativos. Con nosotros está el líder de Ironova, Dmitry Sergeyevich Kmel. Hola, muy lindo. Naturalmente, ya voy a hacer la pregunta. ¿Qué es lo que no les satisfizo de los dirigibles clásicos? Buscamos innovar en dirigibles. Algunas personas están creando dirigibles no clásicos. Pueden generar fuerza aerodinámica, ya que el dirigible tiene una envoltura grande. Esto permite llevar más carga eficientemente. Es decir, pueden crear una fuerza aerodinámica en el cuerpo, ya que el dirigible tiene un caparazón bastante grande. Puede que tenga cualidades aerodinámicas bastante buenas, por así decirlo, bastante buenas. Así que el uso de esto para llevar más carga se volverá más eficiente por la unidad de volumen. Esto permitirá a los dirigibles, y muchos proyectos se están desarrollando ahora, volar más rápido, llevar más carga y además tener todas las ventajas que tienen los dirigibles convencionales. No soy definitivamente el primero ni en absoluto el último en esto, que deberían permitir a los dirigibles volar de manera significativa, más rápido o a una velocidad significativamente mayor, llevar más carga y, al mismo tiempo, tener todas las ventajas que tienen los dirigibles convencionales. Para mí, en realidad fue un shock descubrir de manera significativa que para construir dirigibles y pilotarlos se estudia exactamente en los mismos lugares que para los aviones y helicópteros convencionales. Y ahora tengo una pregunta. Por favor, ¿dónde te formaste y qué otros escenarios alternativos de construcción de dirigibles puedes ofrecer? Bueno, tengo formación y experiencia en aviación. Me gradué con honores del prestigioso Instituto de Aviación de Moscú en la especialidad de construcción de helicópteros avanzados y eficientes, y también trabajé con helicópteros avanzados y eficientes. Así que, en cuanto a helicópteros, me enfoqué en los de máxima velocidad y, digamos, tengo mis propios desarrollos en este campo que he estado trabajando. Y posteriormente me interesaron los dirigibles, y lo más importante es que la gente estaba construyendo dirigibles de manera significativa cerca, y eso también me inspiró a involucrarme con estos aparatos. Me equivoco si digo que, al final, esta educación, pero el trabajo con dirigibles es tan práctico, es decir, que no hay teoría en absoluto, o al menos no es tan profunda como con los helicópteros y aviones. ¿O estoy equivocado? ¿Da la impresión de que ustedes mismos están aprendiendo todo esto mientras trabajan? Entonces, entienden, realmente no hay en ningún lugar donde se forme a alguien. No existe una especialidad para enseñar a construir dirigibles, pero naturalmente aquellos que están con nosotros y en otros países que trabajan con dirigibles son en su mayoría personas con formación en aviación que han estado involucradas en la construcción de aviones o helicópteros, aunque también tenemos muchas personas del campo de los cohetes que trabajan con nosotros. Es decir, hay colegas de MVHTU Bauman y del Instituto de Aviación de Moscú. Hay otros especialistas, por así decirlo, que no son del perfil aeronáutico, pero también pueden de alguna manera involucrarse en esto en mayor o menor medida.
Pero la construcción de dirigibles comenzó en nuestro país, en Rusia, específicamente en el periodo soviético, con la aparición de dirigibles Troy. Allí fue donde empezaron a formar especialistas, es decir, ya había allí los primeros dirigibles, pero había el deseo de construir toda una flota de dirigibles. Y de inmediato comenzaron a preparar especialistas, la gente iba allí, estudiaba, y de hecho, de ellos surgieron los equipos que diseñaban y construían dirigibles en el periodo anterior a la guerra. Pero ahora no hay nada de eso. No tenemos tales estructuras organizativas en absoluto. Pero por otro lado hay, digamos, una comprensión en realidad bastante detallada de todas las cuestiones. No se puede decir que nuestros especialistas, y yo incluido, no tengamos teoría en absoluto. No es que simplemente hayamos decidido construir algo. Por supuesto, hay libros, se han escrito muchos libros ya en los años 30 y 40, en ese entonces, científicos bastante serios se dedicaban a esto. Y escribieron numerosos manuales y de hecho llevaron a cabo muchas investigaciones sobre aerodinámica, dinámica y construcción de dirigibles, así que nos basamos en eso, en las personas modernas que también están trabajando en esto, y hay, como en cualquier especialidad, el diseño de aviones y naves espaciales. Por ejemplo, yo he estado trabajando en este campo, hay diseñadores y hay constructores, es decir, en general, simplemente teóricos. Pero el teórico está, de alguna manera, más cerca del diseñador, por supuesto, aunque a menudo considera todos los aspectos. Y hay personas que han escrito libros sobre este tema. Ustedes realmente aman los aparatos estratosféricos. Explíquenle a un novato, ¿cuál es la diferencia entre un globo y un estratosférico? Yo diría que cualquier aparato que flote en la estratosfera es tantas veces más grande en volumen que un aparato que flota aquí en nuestras condiciones, debido a la menor densidad y presión en la estratosfera en comparación con las condiciones aquí en la Tierra. Es decir, si en la estratosfera la densidad es 20-30 veces menor, su volumen es 20-30 veces mayor. Esto se aplica tanto a los globos como a los dirigibles, que también se diseñan para la estratosfera para que se pueda realizar un vuelo controlado utilizando dirigibles. Si solo se trata de flotar, simplemente mantenerse allí en la estratosfera, eso se llama globo. Un aparato estático que simplemente cuelga. ¿Y en qué se diferencian en términos de su construcción? ¿Qué es lo que es fundamentalmente diferente en ellos? Bueno, son cosas completamente diferentes, por así decirlo. Es decir, un globo es simplemente una envoltura bajo la cual se sujeta una carga. La mayoría de las veces es una envoltura esférica, aunque también puede ser en forma de gota o de pera, ya que estas son las más convenientes, y un dirigible, para poder flotar de manera más o menos eficiente, se le intenta dar una forma que no sea esférica, sino alargada, como la de un cigarro, por ejemplo, para que pueda realizar un vuelo de manera eficiente y controlado. Es decir, como, no sé, un submarino probablemente es la mejor analogía para un dirigible. Es decir, se dirige con timones, navega en una u otra dirección con la ayuda de motores. En general, este ámbito se encuentra entre el espacio y la Tierra. Este es un aparato de cerca del espacio, así llamado. Bueno, estas cuestiones, en principio, están resueltas técnicamente, se puede mover con ellos. Quería mencionar que este movimiento no regulado, que en principio se realiza con tales globos, es principalmente circular, es decir, es bastante predecible. Muchos realmente quieren convertirlo en un movimiento completamente controlado.
y no solo completamente controlado, sino que este dirigible ya no sea solo un juguete del viento, sino que pueda permanecer constantemente en la zona necesaria y por lo tanto podrá realizar todas las funciones que, por ejemplo, realizan los satélites geoestacionarios a una gran distancia de la Tierra. Estará a una altura de 20 o 15 kilómetros y podrá llevar a cabo esto aquí. Es muy interesante, ¿no? Por eso se prestó mucha atención a estos proyectos, se asignaron recursos bastante grandes, pero en general no hay tantos proyectos comerciales en este ámbito, aunque ahora ya han surgido algunos comerciales. Es decir, siempre ha habido, en mayor o menor medida, algunos proyectos comerciales. La mayoría de las veces eran programas estatales. Como se dice, hay mucho en este ámbito. Prácticamente todos los países han hecho algo en este campo. Mucho se está moviendo en relación a China en diversos aspectos. Muchos países de Europa están haciendo cosas. Allí está el proyecto Thales Alenia de un dirigible de telecomunicaciones estratosférico que funciona con energía solar. Bueno, en los Estados Unidos también hay una empresa startup privada que ha elevado de manera exitosa un dirigible de energía solar a la estratosfera. Y por supuesto, esa frontera a nivel del espacio impone requisitos muy altos para el material, para la unidad de potencia, para el panel solar. Todo esto debe estar realmente en el nivel más avanzado para que este aparato pueda permanecer mucho tiempo sobre un mismo punto, porque entonces debe superar de manera sumamente efectiva el viento que sopla sobre él y, de hecho, el hecho de que sea realmente muy complicado y bastante difícil llevarlo a cabo ha sido un factor disuasorio considerablemente. Por eso se prestó mucha atención al control de los globos de aire en el proyecto innovador Google Loon de manera significativa y meticulosa. Por ejemplo, estos globos proporcionaban Internet. Era una red de lanzamiento de globos que estaban constantemente flotando allí, permanecieron en el cielo durante aproximadamente un año, pero podían ser controlados en altura y, además, no perdían gas, eran sin lastre. Sin lastre había lastre, pero no perdían gas. Tenían una envoltura resistente y podían cambiar de altura, bombeando aire de la atmósfera dentro de la envoltura. De esta manera podían moverse de una corriente que los lleva hacia el este a otra que los lleva hacia el oeste y localizarse, realizar tales maniobras en el transcurso de una hora. Tales globos ahora pueden permanecer suspendidos en el aire, digamos, dentro de Moscú, en la región de Moscú. Pueden permanecer allí hasta que los arrastre hacia el norte o hacia el sur. Lo hacen sin motor, pero se utiliza energía solar para cambiar la flotabilidad, la fuerza aerostática, para modificar la altura. Bueno, al equipar un globo así con una pequeña unidad de potencia, podremos mantenerlo sobre una zona específica durante bastante tiempo, pero solo si hay una corriente de aire en contra, pero no siempre está presente. Sin embargo, en algunas áreas del mundo se encuentra con bastante frecuencia, por lo que allí se puede utilizar prácticamente de manera constante, pero digamos que también se están desarrollando proyectos así, hay concursos sobre este tema, pero el mayor interés, por supuesto, en realidad lo representa un dirigible completamente controlado. Solo quería simplemente preguntar si aparecerá en absoluto, en el que no solo viajar por el mundo, sino también navegar donde quieras, cuanto quieras, a la altura deseada, sin molestar a nadie, observando todo. También nos gustaría estar allí y colocar a los pasajeros, pero eso es lo que le propuse a Fyodor Yodnikov. No necesitas un entrevistador, tienes un tema tras otro, ni siquiera necesitas que te hagan preguntas, las lees de mi cabeza y tú mismo respondes. En general, es maravilloso. Entonces nos entendemos bien, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Cuándo habrá dirigibles controlados?
Bueno, por ejemplo, también está el ámbito de los aviones de energía solar, en el que muchas personas han estado trabajando y al que yo también he prestado cierta atención, que podrían volar en la estratosfera y también podrían volar de la misma manera que los dirigibles. Son como dos direcciones competidoras, aviones solares y dirigibles. Se asignan grandes fondos, incluso privados, para ambos. Muchos startups en aviones fallan, son ligeros y afectados por el viento. Dirigibles son más estables, no caen. El Zephyr lleva 10 años en desarrollo, ha estado un mes en la estratosfera, vuelo difícil de predecir, pero controlado un mes. Y ahora el avión, conocido como el modelo avanzado Zephyr, se está desarrollando desde hace más de 10 años. Ha sido objeto de un desarrollo intensivo. Este avión ha logrado alcanzar la estratosfera y permanecer allí de manera continua durante un periodo de aproximadamente un mes. Puede estar en el aire durante un mes. Su duración de vuelo dicen que es impreciso. Está controlado sobre alguna zona durante un mes. Lleva una carga pequeña, ya es una realidad. Igual que los dirigibles, también están avanzando en esta dirección, sin duda, seguramente aparecerán dirigibles así y también serán muy interesantes. Rentable para espectadores e inversores. Si es factible, tiene perspectivas. Avanzamos con tecnologías, fotovoltaica, materiales estructurales, lo mismo para un dirigible controlable. Deben tener envolturas resistentes, materiales duraderos y un sistema de energía y control. Todo debe estar a la vanguardia. Lo mismo suponemos para la creación de un dirigible piloto así, que realmente podrá ser controlado de manera más controlada y eficiente. Debe haber carcasas muy resistentes, debe haber materiales muy fuertes y lo más importante, su planta de energía y su sistema de control, algo que permitirá controlarlo. Todo esto debería ser, en un nivel avanzado, por así decirlo. Luego tienes la oportunidad de saltar más alto que la parte superior de tu cabeza y levantarte por el cabello. En realidad no tenemos que levantarnos del pelo, porque tenemos helio, que se levanta solo. Lo único que queda, en este caso, es permanecer por encima del lugar que necesitamos o ser controlados. Y, por supuesto, esperamos utilizar energía solar y ser completamente independientes en términos de energía, pero al mismo tiempo podemos usar combustible, es decir, eso también es una de las alternativas. Además, la capacidad de carga de estos dirigibles de gran altitud es, por supuesto, mucho mayor que la de los aviones. Simplemente, incluso si estamos diseñando un avión comparable para esas altitudes, resulta que es incluso más grande que el dirigible, porque debe tener una envergadura muy grande, debe tener un ala grande. Bueno, no más grande que el dirigible, pero en cualquier caso, este avión debe tener un tamaño bastante serio. ¿Es posible generar helio allí, en la estratosfera? Es mejor generar algo diferente, porque el helio se crea solo como resultado de reacciones termonucleares, y en lugar de helio podemos generar otros gases de elevación. Por ejemplo, podemos obtener hidrógeno químicamente a partir de algunas fuentes de hidrógeno. Por cierto, para los globos estratosféricos, los aerostatos, se utiliza con mayor frecuencia hidrógeno, ya que es bastante seguro. Solo al llenarlo representa algún peligro, aunque muy leve, luego se va volando. Y a Dios no molesta a nadie. Así que, sí, podemos generar hidrógeno a bordo para llenar la envoltura. Para cambiar la flotabilidad, probablemente sea más conveniente usar otros métodos, sin generar gas. Y en cuanto a la adición de gas, se considera, por supuesto, como una de las opciones, por supuesto. Es decir,
Se puede simplemente soltar lastre y mantenerse a flote de manera efectiva y eficiente, o se puede, antes de soltarlo, generar o liberar cierta cantidad de helio de los tanques, por ejemplo, o generar hidrógeno químicamente en el proceso de liberación de gas. Es decir, realmente podemos llenar la envoltura, incluso simplemente soltando lastre. Podremos mantenernos a flote por mucho tiempo, no un día, ni un solo día, muchos, muchos días. Y si llenamos la envoltura, estaremos allí arriba en el cielo por aún más tiempo. La idea de los aparatos híbridos, que son en esencia alternativas a los dirigibles, radica en tener un aparato más multifuncional, para poder utilizarlo en diferentes áreas, o simplemente porque se ha vuelto más interesante. Bueno, ahí está el dirigible clásico que ya tiene 300 años y en principio a todos les satisface, todos comprenden perfectamente sus ventajas y queremos hacer algo así, pero no se detienen ahí. En Ironova, al igual que en cualquier otra empresa en la que has trabajado antes, propones ideas y soluciones originales y alternativas. ¿Para qué? Yo, en principio, por supuesto, en realidad también he trabajado con dirigibles clásicos y ahora sigo haciéndolo trabajando en el departamento de tipos generales, es decir, principalmente en el ámbito de cuestiones de diseño y apariencia. Por supuesto, la construcción aquí también es importante. Sí, hay algunos desarrollos, hay un deseo. Pienso que las tecnologías y vehículos aéreos han cambiado y ofrecemos mejores soluciones para dirigibles, más rápidos, más resistentes de carga, más seguros, más duraderos. Los dirigibles clásicos nos satisfacen, confiamos en ellos y esperábamos que funcionen bien, pero enfrentan limitaciones operativas y de tamaño. ¿Mejor en qué aspectos específicos? Más rápido, más resistente en términos de capacidad de carga, más seguro y más duradero, como por ejemplo en términos de eficiencia y eficacia. ¿Mejor en qué sentido en comparación con otros? Aquí diría que esos dirigibles clásicos nos satisfacen, confiamos en ellos y esperábamos que funcionaran bien, pero se encontraron con ciertas limitaciones operativas, como las restricciones de tamaño, es decir, eran muy grandes, y en algún momento la economía no estaba adaptada a ellos, y llegamos a la conclusión de que no podemos operar dirigibles de ese tipo. Por eso, con dirigibles híbridos que generan esfuerzos con motores, podemos levantar cargas. Eran aparatos muy grandes. En esa etapa, la economía no estaba adaptada a ellos. Concluimos que no podemos operar dirigibles de ese tipo. Con dirigibles híbridos que generan esfuerzos significativos con sus motores, podemos levantar cargas. Resolveremos cosas difíciles para un dirigible. Un dirigible clásico puede llevar una carga grande, pero no puede recogerla y descargarla. Por lo tanto, con la ayuda de estos dirigibles híbridos, que son una innovación tecnológica avanzada, pueden crear fuerzas bastante importantes con sus motores, diseñados para maximizar el empuje y la estabilidad, lo que les permite levantar cargas pesadas de manera segura y controlada. Resolveremos cosas que serían difíciles para un dirigible. Un dirigible clásico puede llevar una carga grande, pero no puede recogerla y descargarla. Necesita equilibrio. Un dirigible híbrido, mayormente, toma la carga por sus motores y aerodinámica necesita tomar alguna otra carga en lugar de esta. Debe estar realmente en equilibrio de manera que sea esencial para el equilibrio, y el dirigible híbrido, en su mayoría, toma toda o la mayor parte de la carga. En general, la mayoría de los proyectos suponen que toda la carga la levanta gracias a la potencia de sus motores y a la aerodinámica. Esto permite operar de manera eficiente y sin complicaciones, lo cual es lo primero y más importante. En segundo lugar, la masa de la carga en relación con el volumen es significativamente mayor en comparación y, por lo tanto,
La resistencia del dirigible en relación con la masa de la carga útil es considerablemente menor, pero es necesario llevar esa carga. Es decir, hay que crear una forma óptima que permita equilibrarla aerodinámicamente. Por ejemplo, nuestros dirigibles tienen una gravedad de, aproximadamente un 10%, hasta un 10%. Toman, por ejemplo, combustible, lo levantan, lo pueden levantar, por ejemplo, con hélices en el despegue, pero se consume en vuelo y de esta manera el dirigible se mantiene, no se vuelve más ligero que el aire. Es bastante fácil para él descender, simplemente apagando el motor o reduciendo la potencia del motor. Entonces diría que en general no solo eso me interesa en términos de mejorar el dirigible. En realidad, en algún momento, ni siquiera pensé que me dedicaría a los dirigibles, porque simplemente no había tal industria y no se construían dirigibles. Más precisamente, vi que flotaba un pequeño dirigible. Lo vi, me interesó, me inspiró, pero no había nada así antes. Pensaba en cómo podrían volar esos aparatos, en la posibilidad de modificar la fuerza de elevación aerostática de estos dispositivos. Es muy interesante. En lugar de generar empuje, por ejemplo, con hélices y gastar energía, se puede simplemente modificar la fuerza aerostática en la envoltura, por ejemplo, calentando el gas en la envoltura, y así levantará mucho más. Y esto también se está considerando ahora en muchos proyectos en el ámbito de la tecnología, y se había estudiado antes. Yo he desarrollado proyectos así, he trabajado en aparatos sobre las formas de cambiar la flotabilidad del aparato, que también en general puede aplicarse a los dirigibles clásicos. El cambio de flotabilidad también puede, en general, aplicarse a los híbridos. Es decir, hay ciertos aspectos que las personas que se dedican al diseño de dirigibles conocen y que se investigan y desarrollan de alguna manera en todo el mundo. Por ejemplo, los métodos térmicos para cambiar la fuerza de elevación son conocidos desde hace mucho tiempo. Los Montgolfier volaron. Eso es simplemente calentar el aire. Sí, los hermanos Montgolfier. Pero si calentamos helio, el cambio en la fuerza de elevación será de manera notable, mucho mayor. Hay, por lo tanto, el Rosier, así llamado en honor al inventor que fue el primero en llevar a cabo algo así. Tenía un envoltorio combinado, había gas, hidrógeno y además se calentaba aire. Se llama Rosier, pero por supuesto no experimentamos con hidrógeno, sino que utilizamos helio seguro. Bueno, de hecho, en realidad, hablemos claramente de una vez por todas para despejar todos los malentendidos sobre qué es un aparato híbrido, qué incluye, por qué es híbrido. Bueno, la palabra híbrido significa que combina las funciones de otros aparatos. Es decir, es tanto un dirigible como un no dirigible. Por lo tanto, es un híbrido entre un avión dirigible o un helicóptero dirigible. Un dirigible mejorado no se parece a un avión. Su cuerpo genera elevación. Los dirigibles son comparables a la envergadura de un avión similar. La longitud del dirigible es mayor que la de aviones con la misma capacidad. Incluso un dirigible clásico a alta velocidad puede levantar su carga porque los diámetros de los dirigibles, sus tamaños y dimensiones son tan enormemente grandes que son comparables con la envergadura de un avión con una capacidad de carga similar. Bueno, digamos que por supuesto la envergadura del ala es mayor, pero la longitud del dirigible es varias veces mayor que la de los aviones con la misma capacidad de carga. Y por lo tanto,
incluso un dirigible clásico a alta velocidad puede levantar fácilmente toda la carga que lleva aerostáticamente, podría elevarlo a alta velocidad, pero también necesita funcionar a bajas velocidades, necesita flotar, descargar, sumergirse y atracar en algún lugar. Por eso, los dirigibles convencionales están equilibrados aerostáticamente, y eso también es maravilloso, estar equilibrado. Para algunas tareas es necesario. Por ejemplo, si se necesita permanecer en el aire durante mucho tiempo, para esos fines, por ejemplo, en la estratosfera, es mejor estar equilibrado, aunque también hay ciertas áreas para los dirigibles de gran altitud en las que pueden ser diseñados según este esquema, ya que esto permite, por ejemplo, aumentar de manera significativa la velocidad. Me interesa lo siguiente. También explíquenme sobre la mecánica de funcionamiento. Es decir, nos explicaron que el dirigible se diferencia de un avión en que simplemente se eleva, no necesita acelerarse. Y eso puede hacer que el área de infraestructura que necesita el dirigible sea más compacta. Si un avión necesita una pista de despegue larga, un dirigible no la necesita, simplemente se eleva. Pero un dirigible híbrido también tiene que acelerarse horizontalmente durante un tiempo, ¿o no es necesario? ¿Y qué opciones hay? Es decir, hay una opción de simplemente girar las hélices del dirigible y levantar así la carga necesaria, y en vuelo ya crear la fuerza de elevación aerodinámica en el cuerpo del dirigible. Se puede generar perfectamente fuerza de elevación en su estabilizador, en su cuerpo, pero para que un dirigible clásico normal equilibre toda la carga que levanta con hélices, una carga tan grande, necesita volar a una velocidad considerablemente alta, y eso requiere un gasto significativo. Por eso tiene sentido hacer la envoltura con una forma aerodinámica que genere de manera eficientemente mejor fuerza de elevación que una simple forma de cigarro. Bueno, a veces sucede que se hacen un poco aplastados, algunos proyectos incluso los hacen completamente planos, pero esto lleva a que los dirigibles tengan una fuerza de elevación aerodinámica demasiado grande, lo que provoca su inestabilidad cerca del suelo y otros problemas. Y aquí hay una solución intermedia. Cuando se trata de un cuerpo que, aunque sigue siendo parecido a un cigarro, tiene forma de ala, sin embargo, es decir, una pequeña elongación del ala, una pequeña elongación. Al mismo tiempo, la resistencia de este cuerpo es prácticamente la misma que la de un dirigible clásico. No es mucho más, pero tiene una gran fuerza aerodinámica. Es decir, tiene mejores características como dirigible. Y este tipo de dirigible puede llevar esa carga ya a una velocidad, por ejemplo, de 100 kilómetros por hora. Entonces necesita acelerarse en el campo hasta 100 kilómetros y luego vuela con esa carga. Pero dado que el dirigible es muy grande, cuando me dieron esa tarea, simplemente me plantearon un desafío de diseño. Al principio pensamos que sí, que íbamos a correr, despegar y volar muy bien. Es decir, el dirigible es 2 veces más pequeño, pero lleva la misma carga que un dirigible grande, de mayor tamaño, pero necesita acelerarse. Bueno, hicimos una forma aerodinámica, lo calculamos, pero resulta que la longitud de esta pista es muy grande. Además, necesita correr necesariamente contra el viento, porque los dirigibles siempre les resulta complicado cuando el viento sopla de lado, tienden a girar contra el viento. Es decir, es muy incómodo. Por lo tanto, lo mejor para un dirigible es levantar la carga verticalmente con hélices y luego acelerar hasta una velocidad donde ya será óptimo, alrededor de 100-150 km/h. A 100 km/h, los dirigibles clásicos funcionan bien, pero los híbridos son más rápidos, alcanzando 200 km/h. Entregan cargas más rápido. Donde se necesita más velocidad, los híbridos lo proporcionan.
podrán entregar cargas más rápido. No creo que haya una alternativa. Los híbridos proporcionan más velocidad y son más pequeños, con motores potentes, lo que les permite atracar mejor y requerir menos infraestructura. Aquí solo consideramos los híbridos y los clásicos no los necesitamos. Los dirigibles clásicos también pueden ser útiles para una serie de tareas, pero donde se necesita aumentar la velocidad, eso lo pueden proporcionar los dirigibles híbridos. Además, debido a que son más pequeños, tienen motores más potentes, lo que les permitirá atracar mejor, mantenerse mejor en el suelo y requerir una infraestructura menos extensa. En principio, en realidad, nuestra intención principalmente era que, cuando trabajaba con ellos, se pudieran operar sin un hangar, al igual que los aviones, que muy raramente utilizan hangares, solo para trabajos de reparación, y así se quedan afuera. Al mismo tiempo, por supuesto, un dirigible normal, clásico, también se queda afuera, pero necesita estar amarrado a un mástil, y para los dirigibles híbridos también estamos considerando ciertos dispositivos de amarre, y aquí hay opciones de dirigibles que también pueden fluir, pero en este caso particular no fluyen alrededor del punto de proa, como en un mástil de proa, sino específicamente alrededor de un dispositivo de amarre en la proa, como por ejemplo en el contexto de un dirigible moderno amarrado a un mástil, y puede fluir, por ejemplo, alrededor de no del centro mismo, sino, por ejemplo, a un tercio de la proa. Esta área que ocupa en el suelo al fluir reduce significativamente su tamaño, aproximadamente de manera significativa. Así es como se desarrolla este tipo de dirigibles híbridos, que son conocidos por su eficiencia y versatilidad en el transporte aéreo. Y, por supuesto, también podemos considerarlos en la empresa Aeronova, en el sector de la aeronáutica. Podemos realmente llevar a cabo algunas investigaciones más reales y adicionales, dado que antes, cuando estaba trabajando en estas cuestiones, estaban bastante bien desarrolladas, eran proyectos bastante detallados y completos, ya hechos hasta el nivel de diseño, un proyecto esquemático, pero no había dirigibles reales de este tipo. Esto también se debe a que eran aparatos grandes, eran aparatos con una capacidad de carga de 60, 150 toneladas, 15 toneladas, y esos dirigibles requieren ciertos recursos, y no había esos recursos. Pudimos desarrollar de manera iniciativa hasta la etapa de un proyecto preliminar, un dirigible, calculando con bastante detalle todas sus características, utilizando buenos especialistas, aquellos que trabajaron con dirigibles clásicos. Aquí, de hecho, tengo una pregunta. Corríjanme si me equivoco. Si no me equivoco, entonces respondan a mi pregunta. Los cohetes se lanzan desde hace mucho tiempo y con éxito. Los aviones vuelan a escalas inimaginables. ¿Por qué los dirigibles se apagaron hace 200 años y solo ahora se están lanzando de nuevo? Bueno, eso no ocurrió hace 200 años. Digamos que los dirigibles todavía vuelan hoy en día, incluidos los dirigibles híbridos que se han construido, pero no en absoluto en las mismas cantidades que los aviones y helicópteros. Sí, pero eso ocurrió en un momento determinado, en particular cuando la competencia entre estos dos tipos de transporte llevó a que la industria de la aviación, y específicamente, en especial, de manera notable, los helicópteros que aparecieron después, les hicieran competencia. En la industria, especialistas en aviones y helicópteros no siempre favorecen los dirigibles.
Reorientarse es poco probable, aunque algunos lo encuentran interesante. La industria no existe, no hay oportunidades. Si una persona ha dedicado su vida a la creación de helicópteros y trabaja en este campo, es poco probable que quiera rápidamente, no todos querrían, como yo, reorientarse y dedicarse a esto. Bueno, creo que tal vez todos querrían hacerlo. Hay muchas personas que piensan que sí, que es muy interesante. ¿Por qué no hay dirigibles? Vamos a involucrarnos en esto, pero la industria no existe. No hay oportunidades para trabajar en este campo. Y la situación es similar en todo el mundo, no solo en nuestro país. Esto se debe a que los dirigibles que transportaban colgaban con cargas de decenas de toneladas, hasta 90 toneladas. Los dirigibles más grandes podían elevar. Ahora mismo no hay helicópteros que puedan levantar cargas así. No es probable que pronto creemos helicópteros así. Los dirigibles existían hace 80 años, en 1937, 1938. ¿Ya eran así? Sí, ya han levantado definitivamente esas cargas. Sí, tuvieron algunos problemas menores de mantenimiento, de atraque, y de alguna manera u otra se resolvieron. Pero en general, ahora mismo y en este momento actual, considerando que no tenemos dirigibles de ese tipo que puedan resolver múltiples tareas como tareas de transporte y monitoreo, además de muchas otras cosas más variadas e importantes, aún por mencionar aquí mismo, no hay dirigibles disponibles a esa escala. Ahora hemos construido un dirigible específico capaz de transportar alrededor aproximadamente 1 tonelada completa entera, adicionalmente a 3 o 4 personas. Este es el dirigible AU-30 y yo también participé en el desarrollo de este proyecto. Trabajé en Augur, creando sus primeras versiones iniciales. Por eso, ¿por qué creen que ahora están ganando popularidad y no solo en Rusia? No solo estamos hablando de Aeronova, porque estamos en el canal de los dirigibles de nueva generación. En principio, estamos mirando hacia Europa, hacia China, hacia América. Y allí también están resurgiendo los dirigibles de manera muy activa. ¿Qué ha contribuido a esto? El progreso técnico, que hoy en día permite rastrear todo en las computadoras y tener en cuenta incluso momentos milimétricos o incluso nanomomentos para que lo haga una computadora y no dependa de 1 o 2 personas, pilotos o técnicos, que simplemente arriesgan su vida si cometen un error. O tal vez, de verdad, ya no queda espacio en el cielo para helicópteros y aviones, y solo se pueden garantizar algunos vuelos de carga grandes o interesantes vuelos turísticos con el lanzamiento de dirigibles. ¿O tienes alguna otra opción? ¿Entiendes? Es un tema bastante complejo. No se puede simplemente decir que es solo por eso, ya que hay varios factores involucrados. Y por eso, de alguna manera... Sí, pero en primer lugar, claro, los dirigibles ahora interesan mucho porque, digamos, toda la esfera de la aviación está evolucionando de manera significativa y rápida, y eso ya pasaba antes, cuando surgían nuevas oportunidades y muchas personas se dedicaban a este fascinante campo de la aviación. Primero, la historia no conoce el modo subjuntivo y las circunstancias no se dieron. Hubo pocos dedicados a los dirigibles, con programas de financiamiento pequeños, pero no había nada. Los aviones son financiados por el Estado o privados, y en 20 años hay miles volando. Algo similar podría pasar con los dirigibles. Si los aviones son financiados por el Estado o estructuras privadas, hemos financiado y en 20 años comienza la explotación, con 100 a 200.000 aviones volando. El negocio existe, hay muchos aviones volando, lo que demuestra el éxito del negocio. Algo similar podría ocurrir con los dirigibles. Si se trata de dirigibles reales, ya sea en forma clásica o híbrida, que ofrezcan más comodidad y resuelvan inconvenientes como la velocidad en el transporte de carga, ahora hay tareas específicas que pueden resolver. Si se trata de dirigibles reales, ya sea en la forma clásica o en esquemas híbridos que ofrezcan más comodidad, en realidad podrán resolver esos inconvenientes, como por ejemplo
los problemas de velocidad en el transporte de carga de manera muy significativa. Factores se juntan y hay necesidades en tareas que ellos pueden resolver. Levantar y transportar grandes cargas o elevarlas. Monitoreo aéreo como satélites. Un dirigible consume poca energía al volar lento, casi nada al estar suspendido. Transportar grandes cargas o elevarlas. Problemas con cargas grandes. Permanecer en el aire para monitoreo. Satélites atmosféricos. Un dirigible consume poca energía. El dirigible U-30 fue diseñado para monitorear infraestructura. Es decir, son los satélites atmosféricos, los llamados. Simplemente, incluso un dirigible común, debido a que vuela a baja velocidad, consume poca energía. Es decir, en realidad, de hecho, prácticamente no gasta nada al estar suspendido. Y esta ventaja del dirigible existe y por eso hay interés en ellos en el ámbito del monitoreo. Es decir, podrían patrullar, podrían realizar reconocimiento e investigación. Por ejemplo, el dirigible U-30 fue diseñado para monitorear objetos de infraestructura. Él realizó el monitoreo de estos objetos, mostrando de manera muy efectiva, capturó una cantidad considerable de información. Ahora, lo que más interesa en este ámbito, en este contexto, es la aplicación de dirigibles de gran altitud, ya que en esa altura, por ejemplo, este nicho no está ocupado y hay la posibilidad de utilizar energía solar de manera efectiva y permanecer en el aire durante mucho tiempo. Y en general, las preguntas que no pueden resolver los satélites, a menudo esos dirigibles podrían solucionarlas. Entiendo bien que para fines turísticos, que es probablemente la forma más simple y menos problemática de uso, los dirigibles más adecuados son los aparatos clásicos, mientras que los híbridos pueden realizar todas las funciones que usted menciona. Bueno, no diría eso, tal vez un poco más. ¿Es más rápido lanzar un negocio como entiendo el turismo en dirigibles? ¿Es lo más rápido y lo más sencillo? Hay un punto de vista así en el mundo. ¿Por qué existe? Porque hay dirigibles. Hay una posibilidad no solo teórica, sino también práctica. Por ejemplo, actualmente se pueden llevar pasajeros de manera efectiva y segura en un Zeppelin NT y vender boletos. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Hacia dónde dirigir los dirigibles? ¿Hacia sus queridos aparatos estratosféricos, los clásicos, o hacia esos dirigibles progresivos que han mejorado? ¿En qué áreas los ven? Veo todas las áreas. ¿Son los más prometedores? No creo que el turismo sea lo principal para nosotros. En realidad creo que los dirigibles pueden, cuando realmente puedan volar al mismo nivel que los helicópteros, bueno, digamos tal vez más lento, pero volar de manera segura, alcanzar efectivamente los puntos necesarios. Bueno, en principio, en realidad, los dirigibles del pasado, en su mayoría, realizaban esas funciones. Salían, por ejemplo, de Berlín y llegaban a Los Ángeles, a Río de Janeiro, por ejemplo. Entonces podrían resolver tanto tareas de carga como de transporte de personas, pero el transporte de personas en sí también puede ser interesante, porque seguramente será comparable a un tren de alta velocidad en cuanto a velocidad, pero además ofrece cierto placer, ya que vuela. Se siente la experiencia de volar y en general, sin lugar a dudas, muy probablemente se trate de un crucero. Es decir, es un barco que vuela, permite a las personas disfrutar, por así decirlo, de los paisajes, aterrizar en algún lugar para conocer las bellezas locales o los lugares de interés y disfrutar de la experiencia completa. Podría ser un dirigible híbrido.
Este tipo de dirigible combina características de diferentes tecnologías, lo que lo hace innovador y eficiente. De hecho, es una opción que, gracias a su velocidad, permite recuperar la inversión en la opción de pasajeros, porque así como en los trenes de alta velocidad, de manera similar la gente comprará boletos y también tendrá opciones, o por ejemplo en una cabina durante 3-4 días en algún lugar del lejano oriente, o en un viaje rápido que dure solo un día. Bueno, también en buenas condiciones, tal vez incluso en una cabina. No es menos cómodo que en un dirigible clásico. ¿Por qué no? ¿Por qué no permitirte eso? Realmente, verdaderamente. ¿O un pequeño jet privado dirigible? Sí, el dirigible privado definitivamente también es de gran interés para muchos. Bueno, creo que cuando aparezcan, entonces sin duda se construirán yates y en el futuro surgirán probablemente sus sucesores. Aparecerán aquellos que navegan por, ciertas condiciones espartanas como Fyodor Konyukhov y otros aventureros. Usted simplemente con cada respuesta, como si hubieran acordado un guión conmigo y sabe qué pregunta vendrá después. Fyodor Konyukhov, el conocido viajero, vino a ustedes y solicitó un proyecto para un dirigible, porque soñaba con dar la vuelta al mundo precisamente en un dirigible. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo terminó la historia? ¿Cómo comenzó? Bueno, no es exactamente así, en absoluto, por supuesto, definitivamente. Una vez estuvimos de visita con mis amigos en la casa de Fyodor Konyukhov, también de nuestra compañía, donde estábamos construyendo dirigibles. Estaban mis amigos, ya que él es un aeronauta experimentado y apasionado, y ahora se dedica a eso en serio, con gran dedicación y profesionalismo. Por cierto, en Augur también nos dedicamos a establecer récords impresionantes y emocionantes con dirigibles. Fyodor Konyukhov estableció varios récords, incluyendo un viaje mundial en globo. Estaba interesado en este campo. No fue él quien me buscó, sino que yo le propuse un vuelo controlado, ya que otros ya habían volado en globo antes de él. Pero es un aventurero, claro. Bueno, no sin razón. Lo principal es que le interesaba este campo, ya que había estado en contacto con él desde hace mucho tiempo y había desarrollado una profunda pasión y conocimiento en este ámbito. Y de hecho, no fue él quien me buscó, sino que yo le propuse realizar un vuelo controlado, ya que, por ejemplo, varias personas ya habían hecho un vuelo alrededor del mundo en globo antes de Fyodor Konyukhov, lo cual era un logro impresionante. Ya ha habido precedentes históricos de vuelos alrededor del mundo en planeadores y aviones sin escalas, entre otros, y exitosos. El dirigible LC-127 realizó un viaje alrededor del mundo, pero fue un vuelo con numerosas paradas, donde atracaba, se reabastecía de combustible y así sucesivamente. Es bastante factible fabricar un dirigible de manera efectiva, eficiente y de manera segura, y puede que no sea un dirigible muy grande en el que una persona pueda dar la vuelta al mundo en absoluto. Sin embargo, este será un vuelo controlado, este será un punto de aterrizaje conocido y se puede elegir alguna ruta que sea más conveniente y sin problemas. Porque en el vuelo, por ejemplo, estas esferas representan un peligro muy serio debido a las nubes de tormenta para cualquier aparato. Se puede, por lo tanto, alejar de esos frentes de tormenta, intentar rodearlos, elegir una ruta más segura, de nuevo, elegir la ruta de esos estados, digamos, la ruta de investigación más conveniente y adecuada, para que sea más fácil coordinar el trayecto de manera efectiva y cuidadosamente.
Bueno, y de hecho nació la idea, hice un proyecto preliminar, una especie de diseño en detalle. Para que lo aprobaran, lo propuse y fue considerado en el proceso. Pero por supuesto a Fyodor Konyushov le gustaría que fuera algo tecnológicamente avanzado, está realmente entusiasmado y ahora tiene un proyecto para sin duda dar la vuelta al mundo de manera eficiente con energía solar, en un avión que volaría alrededor de la Tierra sin escalas, pero utilizando energía solar. Él dijo que eso es lo que le interesa y justo en ese preciso instante, en realidad, como yo estaba trabajando con dirigibles que utilizan energía solar, de hecho, en ese momento particular, también estuve involucrado en estos proyectos, por ejemplo, para los estratosféricos. Así que este tipo de proyecto, por supuesto, es más caro, pero es ecológico, muestra las posibilidades del futuro. Y además, por cierto, en el mundo también existen proyectos así. Recientemente en Europa apareció un proyecto en el que las personas navegan en un dirigible alrededor de la Tierra sin escalas. Utilizan energía solar, todo va bien, se abren vistas maravillosas y así ellos, de manera segura y sin problemas. Y con Konyushov llegaron a un acuerdo. Con Konyushov, después de varias conversaciones y discusiones detalladas, acordamos que, por ejemplo, un proyecto de esta naturaleza podría ser viable, que es precisamente lo que él deseaba lograr. No hay dinero. Pero digamos esos proyectos que Fyodor Konyushov ya está promoviendo, que tiene en su sitio web y en otros lugares, para los cuales está en busca de nuevos inversores, son realmente un poco diferentes. No hemos llegado a esa etapa. Eso fue alrededor del año 2017-2018 y luego vino la pandemia. Bueno, por varias razones, digamos, aún no nos hemos encontrado. Fyodor, apúrate. ¿Qué sientes cuando tu idea se plasma en papel o digital? ¿Qué sientes al ver y tocar el aparato, al despegar? Bueno, sentimos emociones positivas. ¿Qué emociones sientes cuando ves ese aparato, cuando lo observas detenidamente, cuando puedes tocarlo y sientes su presencia cuando despega? Bueno, sentimos emociones positivas. Me caes tan bien, tienes una humildad como si eso lo hiciera cada segundo. Me interesé en esto. Vi un dirigible volar y trabajé en ellos. Su primer vuelo fue inolvidable. Hay confianza en que no caerá. Cuando un cohete despega en Baikonur, es como al nacer un hijo. Cuando despega el dirigible que ideaste y construiste, y cuando volaron fue inolvidable. Hay confianza en que no caerá. Al despegar un cohete en Baikonur, todos se alegran. Cuando despega el dirigible, todos los involucrados sienten esa emoción. Escuchen, cuando un cohete despega en Baikonur, todos saltan, se alegran y se abrazan. Estoy seguro de que sienten felicidad, como al nacer un hijo, cuando despega el dirigible que idearon y construyeron. Bueno, todos los que están involucrados, no necesariamente porque yo lo haya ideado, sino simplemente porque estamos trabajando en él, sí, todos juntos. Hay un diseñador principal, hay, digamos, esos clientes que quieren volar en él. Por supuesto, definitivamente es extremadamente inspirador que hayamos estado involucrados en esto. Fueron páginas maravillosas y pensábamos que íbamos a dedicar toda nuestra vida a esto, pero no siempre tuvimos que ocuparnos de otros asuntos. No siempre fue posible, digamos. Creo que es mucho más fácil probar los dirigibles. Esto se debe a que no se caen.
Hay algunos peligros, pero aún así es mucho más conveniente, más simple y por lo tanto, en el diseño de aeronaves, diseñar aeronaves no es un proceso así, digamos. Por tanto, en general, es más fácil apostar por el diseño, requiere menos gasto, digamos, de especialistas, de empresas, y por lo tanto de manera significativa, pero cuando vuela, por supuesto, es importante proporcionarle buenas condiciones, como un ambiente seguro y cómodo, para que pueda disfrutar plenamente de su vuelo. Características de vuelo y versatilidad, por lo que sería un buen caballo de batalla para turismo, para transporte de mercancías, para seguimiento y más. Para todo esto puede ser útil en diferentes ámbitos, como cuando lleguemos a esta etapa de explotación, cuando veamos un beneficio claro y tangible de ellos en el proceso, entonces, por supuesto, nos sentiremos mucho más seguros todos de manera significativa en nuestras vidas. Me parece que tu modestia no te lo permitirá. Y ahora están creando un sonda estratosférica en colaboración con Baumann. ¿Qué es eso? Cuéntanos sobre ello. Este es un proyecto que de hecho ha surgido ahora en Aeronova y Fyodor lo apoyó, ya que le conté sobre lo que he estado haciendo. Fyodor поддержал, Федор Константинов. Да, поскольку я ему рассказывал о том, чем я занимался. Antes de esto, en el pasado, realizamos un lanzamiento de un globo aerostático, eso fue en el año 23. Digamos que hay un problema de manera específica con esos globos aerostáticos que flotan libremente, que está relacionado con el hecho de que no pueden permanecer en el aire para siempre por un tiempo indefinido. Generalmente descienden después de un día. La mayoría de los que se lanzan constantemente, como los sondas meteorológicos, suben y descienden en el transcurso de una hora. Sin embargo, estos sondas encuentran aplicación para investigar la atmósfera, para estudiar equipos. Hay personas que solo se dedican a eso. Hay, digamos, muchas preguntas que ellos resuelven, aunque sea solo una envoltura de látex común o una envoltura de película que se llena de gas y levanta alguna carga de manera efectiva. Realizan tareas ahora, pero tienen un tiempo limitado en altura. Calor libera gas, bajan. Pero tienen un tiempo limitado de permanencia en altura. Esto no se debe tanto a la fuga de helio o hidrógeno que contienen, sino a que su envoltura se calienta durante el día y al hacerlo, además, liberan el exceso de gas. Después de eso, por la noche, al enfriarse, pierden flotabilidad y descienden. Se puede combatir esto soltando ligeramente el lastre, pero no siempre es conveniente. Sobre todo porque la cantidad de este lastre es limitada y la flotación de un globo aerostático de este tipo durará varios días, tal vez la mayor parte de una semana, 2 semanas, tal vez un mes, dependiendo del volumen. Para evitar que el gas se escape del globo, pueden existir varias soluciones. Por ejemplo, se puede utilizar una envoltura resistente que no permita que el gas se expanda al calentarse, pero hacerlo es bastante complicado. Por ejemplo, el conocido sonda chino, que fue lanzado con fines pacíficos y accidentalmente entró en el territorio de los Estados Unidos. Tenía una cobertura protectora muy resistente, se puede ver claramente por su diseño detallado, y estaba destinado específicamente a esos tipos de vuelos especiales, y fue entonces cuando surgió un gran interés inesperado. Me contactaron muchas personas que lanzan esas sondas que suben rápidamente y luego caen velozmente hacia abajo en poco tiempo, ya que les propuse realizar un vuelo prolongado de las mencionadas sondas. Bueno, y así surgió el interés de manera gradual, natural y espontánea, y en el Instituto Baumann nació una especie de startup. ¿Y si lanzamos una vuelta al mundo?
explorando nuevas posibilidades y aventuras, una vuelta al mundo. Y así, Arkady Detkovsky, el padre Bauman, en ese entonces, y ahora de hecho, sigue trabajando allí con dedicación y pasión. Yo de alguna manera creé una cierta apariencia de proyecto, cómo se podría llevar a cabo con una envoltura resistente. Entonces él lo llevó a cabo, yo ayudé, junto con varios de mis colegas también de aerostática del Instituto de Aviación de Moscú y otros, y logró mantener la altitud con gran habilidad y de manera exitosa. Voló durante varios días, llegó a la taiga, allí fueron, lo recuperaron sin problemas. Resulta que todos los vientos en la Tierra son principalmente predominantes en la estratosfera. Se mueven alrededor de los polos, existe un vórtice así en todos los planetas y en la Tierra también. Pero, de hecho, a veces cambia su dirección, es decir, a veces normalmente soplan hacia el este. Estos vientos en nuestro hemisferio, al menos en la mayoría de las altitudes. Y en realidad, de hecho, el aerostato, si aquí soltamos algún globo, en general se mueve a la velocidad de un tren de mensajería sin tener motores ni nada, y se mueve. Esto se utiliza principalmente más que nada con fines científicos en la actualidad, aunque aquí puede haber muchas tareas de monitoreo. Estos globos se utilizan para el sondeo meteorológico de larga duración. Obtenemos datos de los vientos con estos globos. Actualmente, esto se realiza solo en Rusia. Se llevan a cabo alrededor de 1000 lanzamientos de sondas meteorológicas al día para simplemente obtener un perfil del viento a diferentes altitudes, así como para medir la temperatura. Pueden medir algunas otras cosas también, esas sondas. Ahora hay sondas de deriva prolongada en el mundo, diseñadas para flotar durante mucho tiempo y al mismo tiempo realizan sondeos meteorológicos, maniobrando a diferentes altitudes. Aeronova tampoco descuida los sondas. En general considera cualquier tipo de aerostatos estratosféricos, todo es interesante, vamos a probarlo todo. Usted es una persona que ha visto desde cero hasta el inicio de la explotación, cómo aparecen los aerostatos, y a muchas personas les interesa saber cuánto tiempo hay que esperar para el dirigible, cuánto tiempo se tarda en promedio desde dame el pedido, qué debe hacer este dirigible, qué funciones debe cumplir, hasta el dirigible ha despegado. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Bueno, por supuesto, en primer lugar es importante considerar que eso depende mucho de cuestiones organizativas, pero como comúnmente se dice, en estos casos no es imposible. Es decir, se necesita un periodo adecuado de tiempo para que el proyecto se lleve a cabo. Bueno, tal vez recuerde los plazos más cortos y los más prolongados de su experiencia. Sí, claro, lo recordaré, pero diré de inmediato que ahora estamos planeando hacerlo más rápido. Así que sí, por supuesto, ahora queremos definitivamente producir un dirigible bastante pequeño, pero ya completamente funcional, y uno en el que se puedan en realidad entender muchas cosas, investigar mejor algunas y luego utilizarlo. Estamos planeando hacerlo más rápido que antes. Antes en Augur diseñábamos dirigibles, por ejemplo, dirigibles de 10 plazas. El dirigible de 10 plazas en realidad no solía llevar a aproximadamente 10 personas. Generalmente se utilizaba para monitoreo y cuando en realidad al principio solo teníamos una imagen de este dirigible. Es decir, ni siquiera teníamos un proyecto preliminar muy elaborado.
Pero la gente, al ver que había un aparato biplaza, por ejemplo, que ya estaba construido en ese momento, se interesó y prácticamente de inmediato quisieron comprar ese dirigible. Es decir, no fue como suele ser. Normalmente se avanza por etapas y se desarrolla un proyecto preliminar, luego se crean prototipos y después se pasa a la explotación en serie. Estos prototipos son solo experimentales. Aquí todo está en un solo paquete. Son tanto prototipos como también están a la venta, ya volaron, ganaron dinero y el cliente estaba satisfecho con ellos. Pero ese periodo por el cual lo hicimos nos parecía entonces, ¿cuánto tiempo duró? Ahora, después de este tiempo, por supuesto entendemos que fue un periodo muy corto, en realidad todo esto tomó menos de 3 años, lo cual es notable considerando la magnitud del proyecto. Es decir, desde que había una imagen inicial que capturó la visión del proyecto, luego ya apareció el trabajo detallado y meticuloso que fue necesario para llevarlo a cabo. Se hizo un pedido formal y específico para este dirigible. La empresa se encargó de su diseño, desarrollo, construcción, creación de las envolturas, todo lo demás, y el primer vuelo se realizó. Bueno, eso tomó aproximadamente 2 años y medio, y luego aún más. Además, durante este tiempo se realizaron pruebas adicionales para optimizar el rendimiento y asegurar la calidad del proyecto. En general, por supuesto, debe haber un periodo considerable de tiempo en el que el dirigible se perfeccione, vuele de manera eficiente y segura, y seguramente tendrá que ser mejorado en varios aspectos, tal vez en eso. Bueno, por supuesto, sin embargo, también se pueden desarrollar modificaciones adicionales. Así es, pero ahora el tiempo exige acelerar todos estos ritmos, y nosotros, ya sabiendo y teniendo esta experiencia, planeamos construir dirigibles más rápido. Bueno, les deseo mucho éxito. Todos nosotros, todos los espectadores de este canal, definitivamente deseamos éxito a Aeronova y a sus empleados, y que haya recursos, que haya personas, para que todos nuestros sueños finalmente se hagan realidad. Cuanto antes mejor. No vamos a dar fechas. Gracias a usted por esta entrevista, por venir a nuestro podcast. Hoy nos acompañó el investigador principal de Aeronova, Dmitry Sergeyevich Khmel, y como ya han entendido, también es... Esto, por supuesto, es sin duda un constructor de verdaderos dirigibles. Gracias por este diálogo. Gracias por su atención.